vídeo con esos límites resueltos. Os cuelgo un vídeo con esos límites resueltos de las otras clases, lo comparto con vosotros y cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar, ¿vale? Así matamos 2 pájaros de un tiro, ¿vale? Bueno, vamos a ver, entonces, lo que decía, vamos a adelantar. Esto sería el tema siguiente al que estamos viendo, pero adelantamos, se puede adelantar porque no vamos a utilizar ningún concepto excepto el de límite, que ya lo hemos visto. O sea, no vamos a tener que utilizar ningún concepto que no hayamos visto. Y es magia pura. Hay una movida flipante, vosotros que vais todos por ciencias, yo siempre lo digo, mi vicio son las integrales. Pero aquel que sabe derivar y sabe integrar, bien integrar tiene que ver con derivar, y eso lo veréis el año que viene, tiene el mundo a sus pies. Porque la derivada lo que va a estudiar es el cambio. Y la integral lo que hace es decirte la suma de esos cambios. Con lo cual tienes todo lo que es. ¿A ti qué te interesa? Saber qué va a pasar. Pues eso te lo dice una derivada. De hecho, cuando nosotros la veamos para nuestra función, otros dicen, la función sube hasta más infinito, pero siempre os he dicho hasta ahora. ¿Y qué hace antes? No lo sé. Pues la derivada me lo dice. ¿Vale? Vais a ver el por qué. Pero sí que asociaros, entonces lo que os digo, vamos a hacer aquí una pequeña clase sobre derivadas. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que tener en la cabeza metido es que la derivada, y esto ya digo, la clase de hoy no la asociéis a la física, nos va a servir para matemáticas. O sea, la estoy adelantando, pero la tendríamos que dar en matemáticas y la daríamos. Entonces, la derivada lo que hace es estudiar el cambio. Esta es la frase que quiero que tengáis en la cabeza y que no suele venir en los libros tal cual. Ahora veremos por qué. Pero estudia el cambio. ¿De acuerdo? ¿Vale? De hecho, la derivada de cualquier número, del 3, del 5, del 3,14, del 8,16, la derivada de cualquiera de estos números, ¿sabéis cuánto es? 0, porque un número jamás cambia. Que la derivada sea 0 implica que ese número va a ser 3 siempre. ¿De acuerdo? Mientras que si yo, por ejemplo, tengo 3x, la derivada sería 3. ¿Qué me está diciendo? Que esta función cambia y cambia en razón de 3, efectivamente. Los valores serían 3, 6, 9, 12. Es decir, me está diciendo el cambio. Ahora veréis por qué se hace esto así. Pero es por eso. ¿Vale? Entonces, quedémonos con la idea de que la derivada lo que estudia es el cambio o, si es 0, el no cambio. ¿Vale? Si una derivada es 0, quiere decir que no hay cambio. Y eso pasa con los números. ¿Vale? Entonces, llevándolo a nuestro terreno y al que vais a ver vosotros, a ver si soy capaz. Nosotros lo que vamos a tener es una función, ¿vale? Nosotros hasta ahora, lo que sabíamos de las funciones, no sé en casa, espera, voy a ver en casa, perdona, que no he puesto esto además para que se grabe bien. Ahí, vale, ahora sí. Vale, entonces lo que os decía, las funciones, hasta ahora sabemos, lo que yo os he enseñado es si sube, si va para acá, si hay un número al que tiende por los dos lados, pero fijaos que hago la puntita de la flecha, yo no sé si mi función hace así, si sube siempre, si baja, no sé nada de eso. Porque lo que sería es cambiar. Es decir, por ejemplo, una función que sea así, horizontal, no cambia. Por eso esta es la y igual a 3 y su derivada es 0. Una función que es lineal cambia siempre de la misma manera. 3, 6, 9, lo que sea. Pero una función, por ejemplo, que es un polinomio, no cambia 3, 6, 6, 3, 18, 40, 78, cada vez aumenta más rápido. Todo eso me lo dice la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fijaos, vamos a empezar. Si no me paráis, yo os pido que os relajéis e intentéis disfrutar. O sea, va a ser la primera clase de matemáticas que os dé en 6 meses que llevamos juntos. No es que os cuente mi vida, es que estos son matemáticas. Es decir, la primera vez que vamos a demostrar algo, porque tristemente con el temario que hay y lo que os piden no se pueden demostrar las cosas. Vosotros os creéis, yo como siempre digo, soy el César Millán de las matemáticas. No es que vosotros seáis perros, ni mucho menos. Pero adiestro a personas para resolver ecuaciones, pero no os enseño de verdad lo que es la ecuación, que es mucho más bonito. Pero entonces, hoy vamos a demostrar de verdad el concepto de derivada, ¿vale? No le voy a pedir ningún examen, por supuestísimo, pero sí que lo tengáis ahí porque ayuda mucho a saber qué estás haciendo, ¿vale? Entonces, imaginad que yo tengo esta función, ¿vale? Aquí tengo un valor, lo vamos a llamar, por ejemplo, x, y aquí tengo su imagen, que sería y1, ¿vale? Por ejemplo, y voy para acá y tengo el segundo valor, x2, y su imagen y2, ¿vale?
¿De acuerdo? X2. Esta es la historia. O sea, es decir, yo he recorrido un tramo desde aquí hasta aquí, que aquí se ve muy claramente que la función sube. Por tanto, sé que va a subir. Ahora, ¿cuánto sube? Mucho, poco, regular. Eso es lo que me va a decir la derivada. ¿De acuerdo? O si no subiese. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera cosa que se hace para esto, que también se hace en física, o sea, imaginaos que esto es la representación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, la posición la hacéis con S o con X. O sea, ponéis X igual a X sub 0 más V sub 0t más un medio de AT cuadrado. Esto lo habéis visto. Pues esto si lo representas te da esto de aquí. Es así, es una parábola. Hombre, la habéis visto y conmigo la habéis resuelto. Es una parábola de segundo grado. O sea, perdón, es un polinomio de segundo grado. Punto, peloti. Pues hace esto. Ahora, de que haga esto a que suba más rápido, sin tener que representarla, lo hago con la derivada. Entonces, la primera aproximación para estudiar el cambio, una primera aproximación muy burda, es lo que se llama la tasa de variación media. ¿Vale? La tasa de variación media. Eso es, ya digo, para estudiar el cambio. ¿Y qué es lo que dice? Si tú quieres saber lo que hemos... No perder de vista nuestro objetivo, ¿eh? Quiero saber de aquí a aquí lo que ha cambiado mi función. ¿Vale? Sin verlo. Lo estáis viendo, os he hecho un spoiler, pero sin verlo. Entonces, escribe así. La tasa de variación media, el primero que dice, hombre, pues fácil, tío. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a relacionar el valor de la X con el valor de la Y. Es decir, compárame lo que has subido cuando yo he avanzado este trozo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿cuánto he subido yo? Fijaos, mirad esto de aquí. Yo he subido este trozo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué es? Lo que hacéis siempre. I2 menos I1. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Y qué ha hecho aquí? Pues fijaos, en la X lo que he hecho es pasar de X1 a X2. Esto es lo que yo he avanzado en la X. Por tanto, comparo, y comparar en matemáticas es, y en física dividir, esa es la forma de comparar, comparo lo que subo cuando avanzo. Es decir, divido subir entre avanzar. Lo que he subido, si esto es 5 y esto es 8, he subido 3. Si esto es 10 y esto es 15, he avanzado 5. 3 entre 5. Ya está hecha la tasa Barcelona. Así. Porque siempre se hace el final menos el inicial. Si tú un coche dices, yo estoy aquí en la posición 2 y me voy a la posición 8, ¿cuánto he recorrido? Tú dices, 8 menos 2. Siempre el final menos el inicial. ¿Me explico? Siempre. En física funciona así, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Está clara hasta aquí la historia? Podría ser bajando. Lo que pasa es que lo que te darías cuenta es el signo. Este te haría negativo, porque tú irías a lo mejor de 8 a 5, te quedaría menos 3, efectivamente. O sea, puedes subir o bajar, yo estoy haciéndolo con subir, ¿vale? Esto es importante. Entonces, esta es la primera aproximación. Me fijo en el principio, me fijo en el final, es decir, aquí y aquí, y saco una conclusión. Lo típico de, he ido de Madrid a Barcelona, en Madrid llevaba 20 kilómetros por hora. En Barcelona llevaba, yo qué sé, 60 kilómetros por hora, yo qué sé, tal. Y hago la resta, pero no me preocupa de lo que he hecho entre medias. Si he acelerado, si he frenado, lo que he hecho. Es decir, ¿cuál es el problema de la tasa de variación media? Joder, que es un poquito chusta. Porque me dice que tú naciste y te ingresaron en la cuenta corriente 600 euros y cuando la palmaste, tus herederos se repartieron 3.000. ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? Pues no lo sé. Porque a lo mejor entre medias ganaste 3 millones de euros y te los puliste en plantar olivos. ¿Me explico? Es decir, no me habla de lo que pasa en el camino intermedio. Mi coche, en vuestro caso de física, mi coche va de Madrid a Barcelona. Sí, me va a decir con una media de velocidad que ha llevado, pero no me dice si pasó por Zaragoza a 250 kilómetros por hora. Y ya hemos visto que la media, o sea, podemos tener una media de 8 con 4 8 o una media de 8 con números distintos que la suma de también 32. ¿Me explico? O sea, la media no es, para saber una evolución, no es lo más fiable. Para saber dónde estoy y dónde he llegado sin preocuparme de por el medio, sí, pero no para saber lo que ha hecho entre medias. Entonces ahí es cuando surge el concepto de derivada. Y es alucinante. ¿Por qué? Porque lo que dice es,
imaginaros, y aquí es donde quiero, si os perdéis, por favor, seguidme, relajaros. El vídeo está grabado, lo podéis copiar, seguramente está el de Únicos que le explica mejor que yo, pero bueno, tenéis 1000 sitios, pero lo que quiero que veáis hoy es cómo se hace un desarrollo matemático. Ese es el objetivo. Derivar vais a aprender en 5 minutos, porque derivar con la tabla son 5 minutos. Pero por lo menos que sepáis de dónde viene esa tabla. Es lo que a mí me interesa. Este año. Entonces, vuelvo a escribir más o... Bueno, espérate, me la voy a llevar, de hecho, la misma, pero voy a coger la misma. Vamos a coger la misma. Tiquití, tiquití. Vale. La llevo, le voy a quitar los artificios. La limpio un poquitín. Lo reescribo para que se vea bien. Vaya, hombre. Vale, entonces seguimos con la misma tablita, ¿vale? Seguimos con los mismos valores. Voy a ponerlo aquí. El X1, entonces, ¿qué me interesa ahora? ¿Qué pasa ahora? Me gustaría encontrar algo, de alguna manera, de que este estudio no fuese una media burda así y tal, sino que fuese lo que se llama un valor instantáneo. Es decir, que me diga lo que hace el coche en cada segundo. No quiero saber de aquí a aquí, lo que quiero saber es, voy a poner un poquito más grueso, verde. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Quiero saber en cada instante de tiempo qué es lo que está haciendo mi coche, qué velocidad lleva en cada instante. No me interesa que me digas lo que pasó al principio y lo que pasó al final. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Lo veis? Entonces, vamos a cambiar una pequeña cosa. Fijaos, vamos a llamar a esto de aquí, a esta diferencia, fijaos, al loro, ¿eh? Ahora viene lo guay. Que a la diferencia que tengo aquí, la voy a llamar H, a esto de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y, fijaos, vamos a hacerlo bien. Vamos a cambiar la notación, pero es la misma. A eso lo llamo H, por tanto, para mí X2 va a ser X1 más H. ¿No? Si este trozo es H, X2 es X1 más H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Nadie se ha perdido? Cambio de notación. Bien. El X1, en lugar de llamarlo I1, lo va a llamar F de X1. O sea, si esto es 2, pues F de 2. Si es 8, pues F de 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y a este de aquí arriba le voy a llamar F de X1 más H. Porque esto de aquí, el X2 se ha convertido en X1 más H. Porque este es el trozo. Es decir, me da igual decirte que estoy en 5 y me voy a 8 que decirte estoy en 5, muévete 3. Y el 3 es el H. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el X2 es 8? Sí. ¿Cómo llego a X2? 5 más 3, X más H, o diciendo que es 8. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, solo estoy haciendo un cambio de notación, porque es como se escribe en matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? Pero mantengo todo igual. ¿Vale? Todo el mundo está, porque si no, estamos fastidiados. ¿Sí? Ahora viene el salto mortal. Y flipadlo, sentidlo, porque es muy heavy. La historia es, hago la tasa de variación media con esto. Vamos a poner el negrito. Entonces, lo que hago es igual que antes. F de X sub 1 más H menos F de X1. No os liéis. ¿Esto qué es? I2. ¿Esto qué es? I1. I2 menos I1, pero en la nueva notación, que mola más. Y abajo, fijaos, lo que hago es X sub 1 más H menos X sub 1. Porque esto de aquí no olvidéis que es X sub 2. X sub 2 menos X sub 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? La parte de arriba se queda igual. Y la parte de abajo, fijaos, los X1 se van y me queda solo H. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora viene, esto es sublime, o sea, esto es flipas. Vamos a ver, limpiemos esto un poco. Esto mola mucho más que explicar todo lo demás, pero claro. Vale, tenemos X1, X1 más H. Fijaos, yo quiero saber la velocidad en cada instante. Es decir, no me vale que me digas, oye, dentro de un minuto, no. Dentro de un segundo, no.
¿Dentro de medio segundo? No. ¿Dentro de un segundo partido por 1.000.000? No. Quiero ser más preciso. Entonces, si yo quiero estar pegado a esto de valor de aquí, ¿cuánto debería valer h? ¿Cuánto me debería mover? 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien pensado. Es decir, si la h es 0, la h es lo que yo me muevo de x1. Es que no me he movido. Entonces 0 es muy exagerado. Pero en matemáticas, ¿qué concepto hay para acercarme a un número lo máximo que puedo? ¿Os acordáis del acantilado sujetándome los pies que me caía? ¿Cuál es ese? El concepto de límite. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, a mí me encantaría que el h fuese 0, porque eso, pero claro, h0 es que no me he movido de donde estoy. Pero ¿cómo tengo aquí h0 y me muevo lo mínimo que me pueda mover? Me cuelgo del acantilado con el concepto de límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Señoras y señores, límite cuando h es casi 0, cuando h tiende a 0, de esto de aquí. Esto es la derivada, que se representa con una comita arriba. Eso es la derivada de la función. Es decir, recordad que h es lo que me muevo, es casi cuando no te has movido nada, te has movido aquí, ¿qué? 0,00000000000 hasta que me muera 1, te voy a decir lo que has subido. Es decir, voy a estudiar tu cambio instantáneo. ¿Explico lo que quiero decir? Este es el concepto clave. Y esta es la derivada, ¿eh? Si buscáis en un libro de primero de carrera, incluso de bachillerato, el concepto de derivada, lo voy a poner aquí, lo que vais a encontrar es esto. Esto. Mejor escrito, pero esto es el concepto de derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Sí? Todo el mundo. Es decir, ¿qué es la derivada? Una tasa de variación media, que es una comparación de lo que baja y sube, donde el incremento de x, el denominador, lo hacemos lo más pequeño que existe del mundo, que eso es un límite. Eso ya os digo es, el coche arranca aquí y yo estoy mirando al lado, o sea, no se puede dibujar. Estoy tan pegado al momento inicial que no se puede ver. El inicial o después, es decir, lo que me va a decir es lo que hace el coche en cada instante. Ya sé qué velocidad lleva en cada centímetro que recorre. Porque eso me lo va a decir la derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Bien, entonces, por tanto, concepto de derivada, estudia el cambio, quedaos con eso, y es un límite. ¿Por qué surge el límite? Para que lo que yo me mueva sea nada. Y entonces pueda hacer instantáneo. No tenga esta guarrería de qué pasa aquí y qué pasa aquí. No, te voy a decir lo que hace el coche. Es como si le pusieses al coche un GPS. O sea, paso de tener un GPS en Madrid y un GPS en Barcelona a tener un GPS que le va siguiendo en todo momento. Y entonces ya me dice si sube la velocidad, si baja la velocidad, si se para, si sigue, ya me dice todo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita la derivada para decirte eso? Que le digas cuál es el coche, que le digas cuál es la función. Es decir, si a mí me dicen, oye, la función es X, porque me apetece, ¿vale? Dime cómo va cambiando, ¿vale? ¿Cuál es el cambio que hace ese coche? Entonces, tú harías este límite, fijaos, y yo esto tampoco lo voy a pedir este año, pero es la forma de hacer la derivada bien. Yo fijaos, lo que me está diciendo es, en la f de x pon x más 1. Es decir, no os liéis. Imaginaos que f de x es x. Y yo digo que quiero saber cuánto vale para x igual a 2. ¿Qué hago? ¿Cuánto vale? Perdón. A ver si lo pongo bien, esperad. Yo quiero saber cuánto vale esto. F de 2. Esto es un menos. F de 2. ¿Qué es lo que hago? En la x pongo un 2, ¿no? ¿Sí o no? Si digo f de 1000, pues en la x pongo un 1000. ¿Estamos de acuerdo? Y si digo f de x más 1, en la x pongo x1 más h, en la x pongo x1 más h. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es decir, f de x1 más h, en este caso, es x1 más h. ¿De acuerdo? Y f de x1, en este caso, es x1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Me quedaría menos x1. Esto es f de x1 más h, f de x1, partido por h. Opero, se me pira. ¿Y qué me queda? Límite, cuando h tiende a 0, de h entre h, 1. ¿Cuánto es el límite cuando h tiende a 0 de 1? Cuando x tiende a un número de un número, ¿cuánto es esto?
Límite cuando x tiende a 5 de 3. Sí. El número. No puedo sustituir el 5 por nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero, hermano, si la h tiende a 0, cuando tienes h entre h, tienes 0 entre 0. Sí, pero lo que harías es factorizar. Y como ya está factorizado, simplifica. Claro, sí, lo puedes ver por ese camino. Pero es 0 entre 0, vale, factoriza. ¿Cuál es la factorización de h? H. ¿Cuál es la factorización de h? H. Simplifica, te queda un 1. Por tanto, esto es 1. Y efectivamente, la derivada de x es 1. Esto solo es una demostración de cómo se hace la tabla. Vosotros no tenéis que hacerlo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Qué os vale a vosotros en física? En casa, imagino que también. A ver, ¿alguna pregunta por aquí? ¿No hay nada? Vale. Este es un vídeo para verse posteriori, ¿eh? ¿Qué vais a hacer vosotros en física? Vale, pues, ¿qué es lo que se hace? En lugar de utilizar este concepto, que está súper bien y mola mucho, lo que hicieron fue, venga, yo lo hago para un número de funciones grandes, las más habituales, y tú lo que te vas a aprender es cómo se deriva de memoria esa fórmula. No tienes que andar haciendo el límite, porque este límite, en cuanto ya pones, imagínate de x al cubo más x cuadrado más, se convierte en un poco infernal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solo se hace en determinadas ocasiones cuando la función no existe en un valor. Pero si no, lo que se hace es recurrir a lo que nosotros veremos en su momento, que es una tabla de derivadas. Que salen de ese límite, o sea, no salen de la magia. ¿Vale? Y la tabla de derivadas que a vosotros os va a hacer falta, la única es, primero, si mi función es un número, recordad que la derivada, un número a secas, la derivada estudia el cambio. ¿Cuánto es la derivada de un número? 0. ¿Por qué? Porque el número no cambia. Es decir, f de x igual a 8, su derivada 0. El 8 va a ser el 8 toda su vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Lo tenéis? Y el que os va a hacer falta más aún, el de un polinomio. Imaginaos, lo pongo con x y luego lo haremos con t. Luego primero con un ejemplo. ¿Cómo se deriva? Lo voy a poner así. Se pone así, una prima aquí, dentro de la letra. Esto quiere decir que voy a derivar. ¿Y cómo sé yo la función que me dice el cambio de esto? Porque este no va a cambiar siempre igual, fijaos. Este no cambia siempre igual. Al principio cambia más lento y luego cambia más rápido. ¿Qué función sigue ese cambio? Pues un polinomio se deriva de la siguiente manera. Este número se pone aquí multiplicando a lo que haya. ¿Vale? En este caso, 2 por 4, 8. Y a este le quitamos siempre 1. Eso sí. Bueno, lo voy a poner indicado todo. No se suele poner indicado, pero ahora os vais a quedar con esto, no os preocupéis que vamos a hacer más. 4 por 2, x elevado a 2 menos 1. Es decir, 8 por x. Esta es la función que me dice cómo cambia esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Que daos cuenta que el cambio no siempre es constante, cada vez va subiendo más. En 1 es 8, en 2 es 16, claro, porque la función polinómica hace así. Y cada vez cambia más rápido. Por eso esto cada vez va cambiando de valor a más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir a lo que nos atañe. Imaginaos que yo tengo que derivar esta función, ¿vale? ¿Qué es lo que haremos? Derivamos por partes cada uno, es decir, voy a derivar esto. ¿Qué es lo que hago? El 8 multiplica el 3, ¿no? ¿Lo veis? Serían 24 y al 8 le quito 1. Ya tengo el primero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El 2 multiplica el 5 y al x le quito 1, elevado a 1. ¿De acuerdo? El 4 multiplica el 3 y al 4 le quito 1. ¿Y cuánto es la derivada de 16? 0. Ya tenéis la función que me dice cómo cambia esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero hermano, una cosa. Tú tienes una nueva función. Sí. ¿Cómo puede ser que esa función deriva? ¿De qué manera cambia? Claro, mira. Sí, porque tú lo que estás dando es el grado de cambio en cada fase. Mira, por ejemplo, ya verás. Vamos a hacerlo con un caso práctico. Tenéis la posición que es 2t cuadrado más 3t menos 5. Esta es la posición de un automóvil.
¿Vale? De un automóvil, de un coche. Entonces, ¿lo que me está diciendo? Depende del tiempo. Por supuesto, no puede ser negativo. Pues que en un segundo este estará parado. ¿Por qué? Porque x de un segundo es 2 más 3 menos 5 y me da 0. ¿Estamos de acuerdo? A los 2 segundos será 4, estoy sustituyendo solo, más 6 menos 5, es decir, 9. A los 3 segundos estará en 18 más 9 menos 5, es decir, 26, 27, 22, creo. ¿Vale? ¿Sí? Fijaos que en el primer segundo, ¿cuánto ha recorrido? En metros, supongamos. O bueno, en kilómetros. Ha recorrido 9 kilómetros. Pero del segundo 9 del segundo 2 al 3, en el mismo segundo, en el mismo intervalo de tiempo, ha recorrido, ¿cuánto es esto? 12, ¿no? No, 13. ¿Lo veis? Es decir, en el primer segundo recorre 9, en el segundo recorre 13. Quiere decir que ese coche no va a una velocidad constante, sino que cada vez va más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Y yo quiero saber cómo de rápido va. Vale, pues la velocidad, ¿qué es? Sí, pero más así. ¿A qué llamamos velocidad? A el espacio que recorres en un determinado tiempo. ¿Sí o no? Si yo eso os lo pongo... Bueno, se puede poner la derivada, os digo antes nada, se puede poner así o se puede poner así. Entonces, ¿qué es? Fijaos, la velocidad es la variación en la posición con respecto del tiempo. Eso es la velocidad. ¿Cómo cambia la posición con el tiempo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, es decir, si yo estoy aquí, ¿cuál sería la velocidad? Pues sería 9 entre 1. 9 metros por segundo. O kilómetros hora, depende. ¿Aquí cuál sería? 13 entre 1. ¿Por qué es? Lo que cambia la posición entre el tiempo. Eso me dice lo rápido que vas. Si tú de Madrid a Barcelona tardas 5 horas, no sé cuántos kilómetros habrá, supongamos 800. Vamos a poner, y tardo 8 horas. Yo para hacer esto tengo que ir a 800 kilómetros. Tengo que ir a una velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 100, perdón, eso es. Yo digo a 10, no. 100 kilómetros por hora, ¿vale? Imaginaros que mantengo constante esto, pero de repente, en lugar de 8 horas, he tardado 4 horas. ¿Qué tiene que pasar? 200 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Tengo que ir más rápido. Porque me han mantenido constante el espacio y, sin embargo, el tiempo ha tardado menos. Si tardase 16 horas, pues iría a 50 kilómetros por hora. ¿Me explico? Entonces, la velocidad lo que mide es, fijaos, la variación en la posición entre la variación en el tiempo. Es una tasa de variación. Si yo la quiero instantánea, ¿qué es lo que hago? Su derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fijaos. Vamos a hacer la derivada de esa posición, que es lo que vosotros haréis en física. Si yo derivo esa posición, a ver, ¿cuánto me da? Decídmelo vosotros. ¿Cuánto es la derivada de todo esto? 4t. Y ya. ¿Por qué? Porque 3, cuando no llevas nada arriba, se quita. ¿Por qué? Porque sería 1 elevado a menos, t elevado a 0, que es 1. ¿Vale? No se pone. Bien. ¿Esto qué me dice? Fijaos. Me da la velocidad en cada instante. ¿Vale? Me dice que para un segundo, mi coche en la primera parte llevaba 7 metros por segundo o kilómetros hora. Que para 2 segundos llevaba 11 metros por segundo. Que para 16 segundos mi coche llevaba 4 por 24, 64 más 3, 67 metros por segundo. Eso es lo que me está diciendo. ¿Me explico lo que quiero decir o no? Entonces, la velocidad me está diciendo cómo cambia con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si esto en vez de ser así fuese otra ecuación con otros números, aquí habría otras distancias. Y entonces habría otras velocidades. ¿Por qué expresas la derivada como derivada de la función entre derivada del tiempo? No es de las funciones del tiempo. Fijaos una cosa. Aquí sería... Bueno, sí es de la función. Vamos a ver.
cuando yo tengo esto de aquí, la fórmula general, cuando yo tengo esto, ¿vale? Al final, a un intervalo muy chiquitito en matemáticas, a un paso de estos que os digo de me cuelgo del acantilado porque utilizo un límite, no se le llama incremento, se le llama diferencial. Un diferencial es coger, imaginaos, cuando tú vas al charcutero, te corta incrementos de campo frío, fin, fin, con el jamón, y te da lonchas de jamón de un espesor, pues más o menos, pero por muy finas que sean, tiene un espesor. Bueno, pues la loncha más fina que os pueda cortar con la máquina, aún matemáticamente, podrían ser todavía más finas, que es casi, vamos, transparente, nada, un hilo. Eso no se le llama incremento, se le llama diferencial, ¿vale? Entonces, como tú lo que haces con la derivada es que esto sea muy chiquitito y que esto sea muy chiquitito, lo que tú estás haciendo es la derivada de la función con respecto, en este caso, al tiempo, a lo que sea. Entonces, lo que te está diciendo esto es, ojo, no estás haciendo una burda tasa de variación media que tiene incrementos. O sea, esto es una chusta mortal. Incremento de y entre incremento de x es la tasa de variación media, a lo bruto. No. Algo mucho más fino es la derivada, que es diferencial de x entre diferencial, o bueno, perdón, diferencial de y entre diferencial de x. ¿Qué quiere decir? Lo que he hecho de aquí a aquí es simplemente, en lugar de coger este intervalo, te estoy cogiendo este y ese. ¿Vale? Por eso se llama, nosotros de hecho de cachondeo os cuento como anécdota, en la Facultad de la Autónoma de Químicas, cuando pedías un bocadillo de lomo, te ponían unos filetes de lomo que veías a través al de enfrente, ¿sabes? Y decíamos, joder, chicos, estos hacen diferenciales de lomo, los cabrones. Cogen aquí y cogen el lomo y lo cortan con un láser. Pues al final es eso, es un incremento súper chiquitillo. Súper chiquitillo. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con la historia? Queda más o menos, o sea, no sé, ahí va, no sé qué demonios he hecho. ¿He cerrado? No me digas, ¿qué he hecho? Un momento, porque no sé dónde he tocado. No, ahí. Pero y Manu, convertimos en vectores en la fórmula. Claro, si tú lo que tienes es, me da igual, efectivamente, en lugar de trabajar en una dimensión, tú puedes trabajar en 2 o 3 dimensiones, ¿vale? Y utilizamos un vector. Entonces, tú tienes, por ejemplo, 3t cuadrado y más 5t cubo j más 6t a la cuarta k. Bueno, no sé si llegáis acá, j y k o... Solo, bueno, lo que vamos a ver desde este año es J. Hasta. Vale, la K es lo mismo, ¿eh? O sea, no digo, no os asustéis porque es que te sale exactamente igual. Vale, pues lo que me está diciendo esto es, la derivada lo que tienes que dice, no te preocupes. Yo te derivo cada uno de ellos. Y entonces la velocidad será 6ti más 15t cuadrado j. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de tener un coche que se está moviendo así, lo que tú estás teniendo es una trayectoria, es decir, tu coche está dibujando lo que hace de verdad. ¿Vale? Y tienes el I y el J. ¿Vale? O sea, cuando tú, por ejemplo, vamos a ver si me explico, y esto es importante. Cuando yo represento espacio frente a tiempo y sale esto, ojo, eso no me está diciendo que mi coche haga una parábola, ni de coña. Eso lo que me está diciendo es que el espacio que recorre con el tiempo va aumentando muy rápido. Pero no quiere decir que el coche, a lo mejor el coche ha hecho esto. Bueno, me pasa. A lo mejor ha hecho esto. Pero esto no es una trayectoria, es una representación del espacio frente al tiempo. Para 1 segundo, para 2 segundos, para 3 segundos son, y esto es muy importante que en cinemática lo tengáis claro, metros respecto a segundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si a mí me dice IX, ojo, metros frente a metros, y me representa, imaginaos, me representa esto mismo, aquí sí que el coche ha dibujado esto. Y a lo mejor lo ha hecho a velocidad constante. Cuidado con lo que estáis representando. ¿Me explico? Y esto de aquí, con su I y con su J, es lo que me da la trayectoria del coche con respecto al tiempo. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, ¿Podrías poner en GeoGebra la representación de la función y su derivada? Sí, por supuesto. Solo por verlo. Sí, es muy interesante ver. Porque no me cuadra por qué otra función se puede decir el valor de otra en... Sí, porque, claro, antes de ponerte en GeoGebra, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver lo siguiente. Imagínate
Antes de poner el GeoGebra. Imagínate que ahora el vector posición de mi coche fuese este. Esto. ¿Vale? Derivo para calcular la velocidad. Y esto me queda 3i y se acabó. ¿Vale? Fíjate aquí la derivada. ¿Qué valor toma la derivada? Quiere decir, ¿cambia con el tiempo? ¿Cuánto vale siempre? Movimiento rectilíneo uniforme. Siempre va a velocidad 3. Ahora te lo represento. Mientras que en este, la derivada cambia con el tiempo. Uniformemente acelerado. Va cambiando de velocidad. Acelerado o acelerado. ¿Vale? Pero vamos a representarlo. Representamos, por ejemplo, este, sí. Venga. En un momento. Ahora os comparto en casa el GeoGebra. No sé qué mierda salta por aquí. Bueno, pues no sé si voy a ser capaz. Sí, vale. Vamos a ver. Por ejemplo, 3t cuadrado, 5t cubo. Lo hago con x porque es lo que maneja esto, pero es lo mismo. Menos 3x cuadrado, menos 5t cubo. Aquí lo que pasa que... Espera. Aquí lo que pasa que no vamos a hacerlo con cálculo vectorial, pero 3x cuadrado menos x cuadrado menos 5t, no, más 5t cubo. Más 5x cubo. Vale, ahí tendrías la parábola. Fijaos que no, tendrías esto. Fijaos que en física, una cosita, de esta parte de la izquierda os olvidáis porque el tiempo no puede ser negativo, nadie viaja atrás en el tiempo. O sea, en física toda esta parte, bueno, ahora lo pongo, espera, que en casa no lo estáis viendo. Perdonad, lo pongo ahora. 6t más 15t cuadrado. Vale, la otra es 6t más 15, vale. 6, creo que lo estaba dibujando, ¿no? Sí, bueno, 6t más 15t cuadrado. Vale. Ahora lo veis en casa, lo voy a exportar. Exportar imagen, descargar, lo pongo aquí. Abrir, no. Añadir. Vale. Fijaos, decía, en física, esto os olvidáis. ¿Por qué? Porque el tiempo no es negativo, no puedo ir hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿qué me está diciendo? El moradito es la derivada y el verde es la posición. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues fíjate que en cada instante, lo que pasa es que se pira un poco, imagínate aquí, tú para esta posición tienes una velocidad dada y cada vez la velocidad va aumentando más. Entonces, para cada instante tu velocidad va aumentando. Es decir, que se trata de un movimiento... Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la velocidad no es 3 siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, ahora, imagínate que represento 3x, derivada, vale, me lo llevo, un momentito, ahí, me lo llevo. De hecho, lo vamos a poner bien, vale, ahí. Ahora estoy representando aquí la función ahora. R es 3xy y v, por supuesto, como es la derivada, es 3. Bueno, 3t, perdón. ¿Qué está diciendo ahora? Fíjate, cojo este tiempo, tiro para arriba. Para esta posición, ¿qué velocidad tengo? 3. Tiro para arriba. Para esta posición, ¿qué velocidad tengo? 3, ¿no? O sea que sería, para calcularlo, sería hacerla perpendicular al eje X y hallar el punto de corte. O, hombre, lo que se suele hacer es representarlo por separado. En uno representas posición frente a tiempo, que en este caso haría así, y en otro representas velocidad frente a tiempo, que en este caso haría así. Y ya ves, porque las señales son diferentes, ya ves lo que sucede, que en este caso la velocidad siempre es constante. No sé si me he explicado o se ha aclarado algo o no. ¿Y en la anterior imagen? Voy a quitar esto, que es horrible. Sí. Bueno, más bien... Lo que pasa es que se pira. Más bien 0,5. Por ejemplo.
sería, la velocidad sería Lo que me salga ahí. 4. No, aquí no sería 4 porque estamos hablando de posición. Tendrías que representarlo por separado. O sea, tú tendrías una aquí, que sería posición frente a tiempo, que hace esto, ¿vale? Y otro que sería velocidad frente a tiempo, que hace un poquito más para adelante. Y tú dirías, para el 1 aquí, que está en, yo qué sé, en 5, aquí cogerías el 1 y dirías, la velocidad es 10, por ejemplo. ¿Vale? Porque no puedes mirar aquí porque esto es posición. Yo te represento las dos para que veas cómo se relacionan, pero no porque las puedas hacer, porque la unidad de velocidad es metros por segundo y la de posición son metros. ¿Preguntas? ¿Dudas? O en casa, no sé si... ¿La otra función? Sí. Dime, Gonzalo, cualquier cosa que tengáis. La verde es posición de tiempo y la azul velocidad. La verde es la posición frente a tiempo y la moradita esta es velocidad frente a tiempo. ¿Vale? No se pueden representar juntas para sacar valores, ya os digo, pero sí que para ver un poco cómo van. Otra pregunta más. Sí. ¿Por qué la derivada de una función que te da la posición de un coche Sí. es la velocidad? Claro, porque al final, piénsalo al revés. Piensa al revés. Di, ¿a mí qué es lo que me interesa la posición de un coche? ¿Qué es lo que os interesa a un coche? Tú estás cruzando una carretera y ¿qué te interesa del coche? O, no, tú vas andando y viene un coche. ¿Qué te interesa a ti saber? Si cuando vas a poner el pie en el paso de peatones está a tu altura, no, porque dos cuerpos no ocupan el mismo lugar. De hecho, tú volarías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te interesa saber entonces? ¿Cuál va a ser en el futuro, cuál va a ser la posición de ese coche con la velocidad que lleva y demás? ¿Estamos de acuerdo? Y eso te lo da una ecuación. Entonces, a raíz de saber dónde va a estar el coche, decimos, vale, yo sé que el coche está aquí, en esta posición que vamos a llamar 100, y de repente va a estar en 300, vale, te recuerdo. ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacer esto? 4 segundos. Pues a lo que tarda en recorrer esto, entre el tiempo que ha tardado, le vamos a llamar velocidad. ¿Y qué me va a decir? Lo rápido que va el coche. Es decir, al cambio en la posición respecto estudiado con el cambio en el tiempo, lo vamos a llamar velocidad. ¿Pero qué hemos dicho que estudia la derivada? El cambio, precisamente. Es decir, si yo este cambio lo hago instantáneo y luego aquí, lo que estoy teniendo es la derivada de la posición. La derivada de la... O sea, que si los valores fuesen mínimos, por así decirlo, súper pequeños. No, ya no es que sean, no es que sean mínimos, pueden ser muy grandes, pero lo que te dice la derivada es que no te va a decir solo que la velocidad aquí es 200 entre 4,50, ¿vale? Sino que si la quieres saber aquí te la dice, y aquí te la dice, y aquí te la dice, y aquí te la dice, aquí te la dice, aquí te la dice, te la dice. De hecho te va a decir, de repente el tío se para aquí a tomar un café. Eso aquí no lo ves. La derivada, cuando estudies esto, te va a decir, si está aquí parado, ¿cuánto es el cambio en la posición? Si está parado. 0, por tanto, su derivada aquí sería 0. Y dices, hostia, 0, está parado. O sea, si yo a ti te digo, posición de un coche, calcúlame su velocidad. Vamos a ello. ¿Cuánto es la derivada de lo primero? ¿Cuánto es la derivada de 5? ¿Y del segundo? Es decir, esto es J, perdón. Es decir, esto da 0. Una derivada 0, ¿qué me dice? Que no hay cambio. ¿Qué me está diciendo? Que ese coche está parado. Ese coche no se está moviendo, está quieto en un sitio. No sé si... ¿Sí? Es más, imagínate que la posición fuese así. 5ti. ¿Cuál es la derivada ahí? No, que tengo una t. ¿Qué me está diciendo? Primero, que hay cambio. ¿Y ese cambio cómo es? Siempre igual. El coche va siempre a la misma velocidad. Pero si mi velocidad, por ejemplo, fuese, si mi posición fuese 5t cuadrado, ahora derivo. ¿Cuánto da eso? 10t. Ahora mi velocidad cambia con el tiempo. ¿Qué dice? Dice, cuidado, que el coche cada vez viene más rápido. No sé si me explico lo que os quiero decir. ¿Sí? O sea, has visto todo condensado, pero... Y no sé si os aclara algo de física, porque... O sea, es eso lo que hace. ¿No? Yo imagino que te da una posición y dice, calcula velocidad, derivas. Calcula la velocidad a los 5 segundos. Pues una vez derivado, en la función que te queda, pones a los 5 segundos. Por ejemplo, en este caso a los 5 segundos es 5, porque no se puede sustituir, y en este caso a los 5 segundos es 50.
¿Me explico? ¿Y los límites no los utilizamos entonces? Los límites en física no los vas a utilizar. O sea, el límite, por ejemplo, aquí lo has utilizado, que es brutal. Tú fíjate que si no sabes hacer el límite cuando x tiende a un número... Vale. Si no sabes hacer el límite cuando x tiende a un número, el concepto de derivada no existiría. Porque ahí lo estás utilizando. En el caso de física no lo vais a utilizar nunca, porque no se hace con el límite, se hace con lo que os he dicho. Sabes una tabla de memoria que te dice cómo derivar todas las funciones. No tienes que andar haciendo el límite. ¿Me explico? Los límites, por ejemplo, en física se utilizan a nivel en el átomo o en el espacio. Es decir, cuando yo lanzo un cohete, ¿cuándo pierde el contacto con la atracción de la Tierra? Más o menos, no lo pierde nunca, pero ¿cuándo lo pierde? Pues te hace el límite cuando R tiende a infinito. Y ahí te va a decir cuándo pierde el cohete, cuándo deja de sentir mucho a la Tierra, por ejemplo. O el átomo, el electrón. ¿Cuándo lo acerco al núcleo y de repente sufre efecto túnel? Que el efecto túnel es que un electrón atraviesa como si nosotros atravesáramos una pared. Aparece en el otro lado. Eso también con límites. ¿Vale? Bueno, la dejo grabada. Espero que os haya servido de algo. Vale. Dejaré también en las otras clases para que veáis lo de los límites, ¿vale? Lo que voy a hacer en las otras clases.